hoy terminamos con Primera de Juan, capítulo 5. Hoy cerramos el capítulo 5 de Primera de Juan. Y les anunciaremos el próximo domingo, en el servicio que vamos a dar, en la reunión de miembros, la serie que vamos a dar a partir del mes de septiembre. Una nueva serie, un nuevo libro que vamos a comenzar. Se los adelanto desde ahora, está en el libro de Nehemías. Llevo unas par de semanas orando, Señor, que es texto, esta Biblia de más de 20 años, soltando las hojas. ¿Qué libro podemos usar que podamos digerir, que podamos adentrarnos en él, que podamos aprender, sabes, también principios para nuestra iglesia también? Y hemos estado orando y vi una inclinación en oración al libro de Nehemías. Nehemías, estaremos comenzando pronto con Nehemías. Vamos a desempacarlo completo, así que al que le guste la historia va a enriquecerse mucho de esta serie, ya que la ocasión de Nehemías fue muy única en la historia. Y los que saben el libro, los que saben el personaje, la figura de Nehemías, lo que representó, sabrán que es un hombre que Dios usó para edificar. ¿En medio de qué? De ruinas. En medio del desastre, en medio de la aflicción, Dios usó a Nehemías y a otros más para levantar y edificar en medio de ruinas y algo más, en medio de enemigos, ¿verdad? Así que vamos a entrar en esta serie porque como iglesia tenemos que empezar a construir también entre nosotros. Tenemos que empezar también a construir entre nosotros como congregación. Pero hoy estaremos viendo Primera de Juan 5 del verso 16 al verso 20. Y quiero hacer algo que casi nunca hago, pero quiero preguntar, y no tenga pena en esta tarde responder o no responder, pero de lo que hemos visto hasta ahora en todos estos meses en Primera de Juan, ¿qué es algo que puedas mencionar, que puedas decir aquí juntos? Aquí nadie los va a poner a ustedes ahora en la palestra pública ni nada. Algo que puedas decir que te edificó, o algo que puedas decir que de esta serie, de este libro, algún capítulo o versículo que pudimos enseñar, caminar por él, y que al leerlo le fue a ustedes inspiración, le fue a ustedes a fortalecimiento o confrontación o crecimiento, algo que arrojó vida eterna a su vida. Que alguien pueda compartir esta tarde, va a ser muy bueno escucharlo. Usted no tiene que hacer una gran disertación, es nada más compartir lo que le fue de bendición. Si recuerdas el versículo, bien; si no recuerdas, está bien. Pero algo que puedas decirnos que para saber que esta serie no ha sido nada más de aquí para allá. ¿Está bien? ¿Estamos acá? ¿Ok? Entonces, bueno, alguien que pueda compartir algo va a ser muy bueno. Vamos a dar unos minutos para dar a dos hermanos que puedan compartir. ¿Está bien? Ajá. Elba va a decir algo para atrás. Elba. Ajá. Es el capítulo 1. Ajá. Dice: si no valoramos a Dios como nuestra relación principal, siempre viviremos con el temor de perder nuestras relaciones humanas. Eso es fuerte, porque nos solemos aferrarnos mucho a amistades o a nuestros padres o familiares, y realmente lo que nos ata o lo que nos mantiene cerca de las personas que amamos es el amor que sentimos por Dios, por tenerlo principal en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Elba. Interesante. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es una batalla, el amar a Dios por encima de las relaciones humanas. Y mira que hay amistades que uno ha perdido, que uno se siente dolido. ¿Cierto o no? Mira que hay relaciones que uno quisiera haber tenido para siempre y no se dieron, ¿verdad? Pero tienes a Dios. Gracias a Él por compartir eso. ¿Alguien más, hermano, que pueda compartir?
algo más que en la serie, leyendo Primera de Juan, le fue a usted de bendición y quieras compartirlo con la iglesia y con los demás hermanos. ¿Alguien más? Sin temor, sin pena. Acabamos de cantar sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy vengo a ti sin temor, hermanos. ¿Qué más de Primera de Juan le ha sido de bendición? Algo que recuerdes. Quería leer el versículo, capítulo 2, versículo 4. Me monté de pie. Leer el capítulo 2, del versículo 4. Y algo que hemos visto a través de la historia del libro de Juan, de todo lo que se ha enseñado, es que Juan siempre está tratando de que haya una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y de lo que decimos que somos y lo que hacemos. Y el versículo 4 dice: el que dice yo lo conozco, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. Así es. Eso es un reto. ¿Cuántos son edificados también con eso? ¿Cuántos sabemos que es un desafío grande? Pero es la palabra desafía. Gracias, Manuel Guillermo, por compartir. Voy a dar 10 segundos más para último, uno más. 10, 9, 8, 7, 6. Se nos va a perder, Dios mío. Hay un pasaje que siempre lo considero fuerte. Dice: no amen este mundo y las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Yo creo que es una lucha que tenemos todos. Yo lo siento personal, yo pienso que todo el mundo esté luchando con lo mismo. Y es algo bien fuerte por el que tenemos que estar trabajando, porque siempre nos desenfocamos y estamos buscando siempre las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, y mucho más en este país donde todo está tan fácil de obtener muchas cosas materiales, muchas cosas que como seres humanos podemos lograr, pero no son realmente el objetivo. ¿Qué texto es ese? Eso es el capítulo 2, versículos 15 y 16. 15-16. Se me acuerdo de esa predicación. Es una batalla mental. El amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? El que si amamos a Dios, caminar como Él anduvo. Compartía Manuel. Y 3, si amamos a Dios, poder tener discernimiento para saber lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios, las cosas de este mundo, hermanos, desecharlas. Y poder caminar de forma victoriosa en la santidad de Dios, sabiendo que aún Él es justo para perdonarnos nuestros pecados. Porque más adelante dice que aquel que dice que no peca, ya ha mentido, ya se Dios mentiroso, ¿cierto o no? ¿Verdad? Así que tenemos que saber el balance y estar siempre apuntando a caminar más con el Señor para agradarle a Él, aún en cada decisión que tomamos. Así que gracias a los tres por compartir. Fue bueno escucharles. Amén. Muy bueno. Hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 al verso último ya. Al 20, al 21. Nos ponemos de pie para juntos leer su palabra y juntos reverenciarla. Primera de Juan 5, 16 dice su palabra: si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él, y por él Dios dará vida.
a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por eso. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después así como que de la nada, así dice: hijitos, aléjense de los ídolos. ¿Verdad? Qué tremendo. Amén. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es santa y tu palabra es combustible, Señor, para nuestras vidas. Señor, sabemos que hay pasajes que siempre nos dejan un poco con dudas, pero hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos dé entendimiento y que lo que nos quieras hablar y edificar nos hables en este día, Señor. Padre, llévanos más a la cruz del Hijo, y que mientras nosotros vamos más a la cruz, Cristo sea glorificado en nosotros. Tu palabra es santa por siempre. Amén. Hermano, puedes sentarse esta tarde. Bueno, leí la Biblia de las Américas con toda intención, aunque también tengo al lado la Reina Valera 60. En la de 60 dice en el capítulo 5, verso 17, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan comienza separando el pecado, y es la primera vez que de repente puedes haber escuchado que hay una línea que separa el pecado: pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero no obstante, hay una conclusión, ¿verdad? Cuando cada vez que lees la palabra, todo o todas está haciendo una conclusión general. Esa es la importancia de leer la palabra y prestar atención a cada palabra. ¿Ok? Cada palabra importa en la Biblia. Todas importan. Y Juan dice: todo pecado, no obstante, toda injusticia es pecado, ¿verdad? Pero hay pecado no de muerte. Pero en la Biblia de las Américas dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte, ¿verdad? 60 dice: hay pecado no de muerte. La de las Américas dice: hay pecado que no lleva a la muerte. No obstante, si leemos el contexto de primera de Juan, del verso 16, él está hablando en el contexto de ¿qué? De la oración. Si lees el verso 15, ¿qué dice el verso 15? Dice en el verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Juan está hablando en el contexto de la oración, de cómo uno puede orar al Señor conforme a la voluntad de Dios. Entonces, desde ahí él viene desempacando cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Estábamos orando ayer, toda la iglesia se activó para orar por Annie, ¿verdad? Por lo que la operación ayer. ¿Algún update, Fred, que pueda darnos hoy? ¿Cuántos años no, Annie? Ven acá. Falta una gran parte de la iglesia, ¿verdad? Solo con Annie. Y cuando estábamos orando ahí decíamos: Señor, pero ¿por qué estas cosas así de repente? Y son cosas que pasan.
no está en nuestro control. Este es un mundo caído y este es un cuerpo que Dios lo creó perfecto, pero por causa del pecado tiene imperfecciones, todos lo sabemos. Y es para el injusto y para el justo. Lo que Dios en su gracia nos guarda también, porque Dios no nos ha abandonado. Amén. Y uno ora al Señor para orar conforme a su voluntad. Y cuando uno ora por los hijos de Dios, uno está orando ahí en la voluntad de Dios. Porque Dios aprueba que los hijos de Dios, sus hijos, oren por sus hermanos en la fe. Y Dios responde esa oración. Dios se complace en responder esa oración. Ahora, Juan, hablando de la oración y hablando de lo que Dios puede responder y puede no responder si no es su voluntad, toca un tema ahora sobre la confraternidad cristiana y sobre la corrección entre los hermanos. Hablando de oración, dice: si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida. Pero dice en la Reina 60: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, ¿qué podemos aprender de pecado de muerte y no de muerte? Bueno, en el Nuevo Testamento hay dos ejemplos de pecados de muerte. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 3. Hechos 5, verso 3, y aquí que puedo leerlo por mí en esta tarde. Hechos 5, 3. Vamos a la palabra porque ella es la que más nos va a hablar sobre ella misma. Hechos 5, 3. Y aquí que puedo leerlo. ¿Sabe? Eso está aquí en la tradición de eso. Sí, están todos los leyes. ¿Alguien que pueda leerlo? Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeses el precio de la ajena? ¿Para ustedes les es familiar el pasaje? ¿Para cuánto les es familiar el pasaje? El pecado de Ananías y Zafira, ¿verdad? Venga. Estamos acá haciendo preguntas. ¿Para cuánto les es familiar el pasaje? Ahora, este es uno de los pocos pasajes que vamos a ver en el Nuevo Testamento donde hubo muerte, literal. No muerte espiritual, no es una metáfora, es literal. Cayeron al momento. Ananías y Zafira. ¿Saben ustedes el pasaje? Ellos habían vendido sus propiedades, habían dedicado, ¿qué iba a ser para qué? Para el ministerio apostólico, para la extensión del reino. Y ellos quisieron. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Quisieron con ese dinero. Se quedaron con una parte del dinero, ¿cierto? ¿Estaba mal haber vendido una propiedad y quedarse con una parte y la otra parte dada para el ministerio? No estaba mal. Lo que Dios sentenció, y note que esto fue en la gracia, esto no fue en el Antiguo Testamento, no crean que esto fue cuando los jueces ni los reyes, esto fue del lado acá de la cruz. ¿Ok? Lo que Dios no le agradó fue que ellos hubieran prometido que iba a ser completo para el Señor, completo para la obra, la necesidad crucial que había en aquel tiempo de que las obras que estaban haciendo fueran apoyadas por los mismos pioneros del Evangelio, y que esta manipulación es la que Dios no contempló. La pregunta es, ¿se fueron ellos con el Señor o no? No sé.
es un pecado de muerte. No sabemos qué pasó, pero ciertamente fue un pecado de muerte. Hay otro ejemplo que está también en Corintios 11:30. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Primera de Corintios 11:30. ¿Alguien que pueda leerlo? Muchos duermen. Ahí está hablando Pablo sobre qué. A ver, lo que sabemos la palabra. ¿De qué está ahí hablando Pablo? ¿Qué está abordando? La Santa Cena. Pablo está dándole una seriedad a la Santa Cena. Y está abordando el tema de que la Santa Cena en Corintios se había vuelto una glotonería. ¿Qué estaba pasando? La gente no estaban comiendo, cenando en sus casas. La cena, cuando aquello no era una copita, nada más era una cena. Y muchos no cenaban en su casa y comían de forma alborotada en la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, por causa de esto y el desorden que hay, algunos están enfermos, otros duermen. Cuando la palabra dice duermen, ¿qué está diciendo? Muerto, ¿verdad? Han muerto, están durmiendo. Entonces, Pablo dice, esto ha pasado por causa de esto. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y cuántas veces en 2000 años de historia en la iglesia no se puede haber repetido que en una iglesia, no sé, en Ruanda o en Zimbabue o en cualquier lugar, ¿verdad? O en España, un lugarcito donde la gente también fueron a comer? ¿Por qué no puede haber pasado? En 2000 años todo puede haber pasado, ¿cierto o no? Y quizás no sucedió este evento, o quizás sucedió y no nos enteramos, ¿cierto? Quizás sucedió y no nos enteramos, pero ciertamente uno no oye con frecuencia hechos como estos. Entonces nos cabe una pregunta: ¿es esto un principio que cada vez que ocurre habrá alguien que cae muerto? ¿O Dios lo permitió como una enseñanza, como una alerta grande? No un red flag pequeño, un red flag grande para toda la iglesia. ¿Estamos acá? La realidad es que ocurrió. Y ocurrió del lado acá de la cruz. Ocurrió en nuestro período de la gracia. No es antiguo pacto. No obstante, el contexto en el que estamos viendo este pasaje es en el contexto de la oración. Porque note que dice, orar conforme a la voluntad de Dios, verso 15, y verso 14 de 1 de Juan. Y después dice, si alguno ve a su hermano pecando, pedirá a Dios por él. O sea, ¿qué significa? Que esa oración que tú hagas por un hermano que está desagradando al Señor, Dios la responde. ¿Vieron ahora la conexión? Él no viene así y te salta de rojo para blanco así sin una coherencia. Él está diciendo, Juan, lea usted conmigo en su Biblia para que usted pueda entender cuando leamos la palabra, estar en una. Está diciendo, cuando tú ores, si oras conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a responder. Por supuesto, nosotros que somos tan espirituales, y cada vez que leemos eso, ¿qué pensamos? Oh Dios, todas las cosas que te he pedido, y enseguida a tu mente van a venir cosas materiales o cosas de salud, ¿cierto o no? Fíjense, hay que orar más, porque nada más que vemos algo que Dios nos responde si ya pensamos en cosas de nosotros. No hay nada de eso lo que está diciendo hoy Juan, aunque también está incluido. Pero Juan lo que dice más abajo es, si alguno ve a un hermano pecando, pídale a Dios por él. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a un hermano
que está apartándose del Señor. ¿Qué nos preguntamos cuando vemos a un hermano apartándose? Bueno, les comparto dos posturas que tomamos a veces. La primera es: el Señor lo hará, el Señor sabrá lo que hace con él. Otra, muchas veces, es: yo sabía que él no era un cristiano maduro. O la tercera, muchas veces, es: ¿para qué le voy a hablar si ya él sabe lo que le voy a decir? ¿Cierto o no? ¿Para qué le voy a decir si ya él sabe lo que le voy a decir? Bueno, Juan dice: ora por él. Al menos ora. Pero no te quedes como una estatua inerte, apática. Al menos ora a Dios por él o por ella, para que Dios conceda vida eterna. Y ese es el nombre de esta serie, hermano: luz y comunión. Es el nombre de la serie que queremos tener: luz y comunión. Nuestras vidas no dependen de cuán efectivos, de cuán multifacéticos seamos. Nuestras vidas dependen de una comunión con Dios que crece día a día. Es cierto que a veces puede crecer, ¿verdad? Y crecer y de repente una caída, pero si estamos todos unidos, somos una familia en la fe. Y ahí crecemos, ahí nos fortalecemos unos a otros. Juan está abordando el tema de la comunión. Y entonces dice el tema de pecado de muerte y pecado de muerte. La realidad es que no puedo decirles: este pecado es de muerte y este no es de muerte, ¿verdad? Porque sería especular en cosas que Juan no está diciendo acá. Juan no especifica, sino él lo deja como un abierto. La realidad es que Juan dice, concluye: toda injusticia es pecado. Todo. Así que lo mejor es estar agradando a Dios para no ser ni el de muerte ni el de no de muerte. Amén. Esa es la conclusión final. Los doctos en la ley, los doctos en el estudio están preocupados: ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el que no es de muerte? Juan dice: toda injusticia es pecado. Ya, eso es todo. Preocupémonos en agradar a Dios y en aprender de estos dos ejemplos de pecados de muerte, que fue en la iglesia, que fue con los discípulos y fue en nuestra etapa de la gracia. Ahora, la oración tiene sus efectos que quiero hoy abordar con ustedes. La oración. Cuando usted ora al Señor, ¿usted es de los que se tira a repetir cosas o usted establece una comunicación con Dios? ¿Cómo oramos? ¿Con repeticiones? ¿Oramos apurados? ¿O nos sentamos a orar y hablar con Dios? Yo quiero compartirles sobre un hombre que nos enseña lo que es la capacidad de orar como una conversación entre un hijo y su padre. Eso es todo. Pero hay tres cosas que él usó que quiero que tú y yo veamos en esta tarde. Y está en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. ¿Cuántos han sido ministrados por el pasaje de Daniel 10, cuando el ángel, uno de los más prominentes, o al menos el más prominente del ejército celestial, le dice a Daniel: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender
y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuántos han leído ese pasaje y han pensado, wow, qué detallista este ángel, qué ánimo, qué palabra de aliento? Decirle, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, tú fuiste escuchado. Bueno, yo quiero que ustedes sepan algo. Esa oración, esa palabra tan buena que vemos, tan de ánimo que vemos al ángel que le dice a Daniel, no es coincidencia. Porque hermanos, Daniel sabía cómo orar y humillarse y buscar la gloria de Dios. Si pueden ir, esto es Daniel 10. En Daniel 10 el ángel dice, desde el primer momento que te propusiste orar, te escuchamos. O sea, con que nada más lo hayas pensado, ya te habíamos escuchado. Pero hermanos, Daniel no oraba como cualquier persona. Noten Daniel capítulo 9. Dice, verso del 1 al 7. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel se está acercando al Padre a orar. Yo sé que él viene con mucha turbulencia en su mente. Él viene con mucha preocupación, como todos acá pueden estar ahora mismo quizás. Con muchas cosas en su mente pasando que no entiendes, que no deseas que estén así como están. Y quizás venimos con la misma circunstancia. Pero en medio de eso, él hace una pausa. Y a esto le he puesto en punto 1, admiración por el poder de Dios. Está en el próximo slide. Ahí están todos por el slide. Dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es el próximo. Ajá, el próximo, sí. No, entonces ese no es el primeramente, cuando leemos el versículo 1 de Daniel 9, note que Daniel trae una carga, pero él no suelta la carga así de entrada. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que alguien va a decirles algo y llega y les suelta así el problema como, oye, no hay como una anestesia aunque sea. ¿Me entiendes? No, sí, no hay una transición. Es pum, así directo. Oye, aunque sea salúdame, buenos días, ¿cómo está todo? Gracias. ¿Me entiendes? Pero Daniel viene con una carga grande, él viene con una preocupación grande que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Y él, antes de traer su problema a Dios, Daniel hace algo y dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Oye, Daniel, pero tú estás en apuro. Tú estás corriendo, tú estás rushing. Pero hermanos, la devoción de Daniel por Dios era inmaculable, era perfecta. Era algo que tío tenemos que seguir ahora. Tenemos que aprender de su devoción por Dios. Porque Daniel no veía a Dios como el genio de una lámpara. Él no veía a Dios como un CEO que está ahí para responder todas sus preguntas, todos sus problemas. Él llega y lo primero que hace es estar admirado por el poder de Dios. Y quiero que empieces a añadir esto, si no lo hacías, a tu oración diaria. ¿Cómo oras? Cuando hablas con Dios. ¿Eres de los que trae el problema así a Dios? Ese no es el modelo que vemos en la Biblia. El modelo que vemos es
admiración por el poder de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando dijo, cuando oren, oren así? ¿Qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro. ¿Qué más? Que estás en los cielos. ¿Y después qué dice? Santificado sea tu nombre. Es lo primero. Uno necesitamos crecer en aprender a orar. Y quizás es esto que has escuchado. Bueno, bienvenido. Debes escucharlo de nuevo. Yo lo he predicado, lo he escuchado. Bienvenido. Necesito escucharlo también de nuevo. Porque somos muy apurados para orar y estamos tan bajo el sistema, la hora, el tiempo, que aún no estamos orando como Dios le agrada. Primeramente, Señor, tú eres digno de ser tenido. Versículo 1. Tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya, una introducción a tu oración. Así se ora en la palabra. Hombres que están atónitos por la justicia de Dios. Hombres que están impresionados, se ven como gusanos ante la majestad de Dios. Y vienen a Él. Verso 4, que diga, verso 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No digo yo si después en Daniel 10 el ángel dice: nada más que te propusiste orar, ya te habíamos escuchado, porque la sinceridad que hay en ti no está en muchos acá. Recuerden ustedes cuando Jesús hizo aquella parábola de la oración, que vino el fariseo. ¿Recuerdan ustedes? Y tiene el otro, un gentil y un publicano, creo, ¿verdad? Y uno dijo: Señor, mira a estas gentes, mira algo así, no lo tengo en el pasaje, por eso, no lo estudié, pero me viene a la mente ahora. Y cómo Jesús pone estas dos modelos de oración. Una está buscando su propia justicia y está resaltando la injusticia de los demás. El otro está pronto a darse latigazos y decir: Señor, ten misericordia. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién el Padre va a escuchar? ¿Qué dice después? Lo que saben en el pasaje. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice después? Bajo perdonado, ¿verdad? El que sintió su carga, el que reconoció su pecado, el que reconoció su culpa. Daniel está en la misma situación. Daniel está trayendo una carga, pero antes de traer su preocupación, él reconoce su pecado. Verso 5. Reconocimiento, segundo punto, de nuestros pecados. Versículo número 6. Ahí en tu Biblia, estamos en Daniel 9:6. Dice: no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Verso qué? Verso 6. Ahora dice: reconocimiento, le puse esta parte, reconocimiento de nuestra soberbia al no obedecer los mensajeros. Daniel ahora está añadiendo a su oración todo el pueblo de Israel. No hemos obedecido las voces que han mandado.